Pero evidentemente hay un tema que estuvo en los principales, en el principal motivo de dedicación de espacio de líneas en medios gráficos, en televisión y en radio, que por supuesto está acompañado, tiene que ver con lo que sucedió hace justamente una semana en esta provincia de Santa Fe, que fue el escrutinio general, las elecciones generales en una provincia que ya se veía venir, por lo menos con los guarismos que veníamos manejando de encuestas, que iba a ser muy pero muy ajustado, por lo menos entre el primero y el segundo. La sorpresa fue que además entre el primero y el tercero, que fue Omar Perotti, fue porque ya Perotti y el peronismo reconocieron o admitieron la derrota y reconocieron que por lo menos está entre Del Cel y Lifchit el primer lugar. Hay una diferencia de un punto entre el primero, quien termine primero, y Omar Perotti, que salió tercero, ¿no? Digo salió, insisto, porque ya lo reconoció, como un verbo pasado, ¿no? Ya reconoció la derrota. Es decir, una elección muy ajustada, muy reñida, y que habla también de un buen rendimiento electoral, un buen rendimiento del electorado frente a la posibilidad de cambiar el estado de las cosas. Y también fue si termina de la manera que el escrutinio provisorio lo indica, es también una señal fuertísima a la actual gestión provincial, ¿no? Una gestión que con muchas dificultades traspasó un periodo desde el 2011 a esta parte, sobre todo con la gran problemática de la seguridad o la inseguridad, y que bueno, que el resultado o los números finales van a estar demostrando también una posición del electorado frente a distintas ofertas electorales. A mí me parece, y antes de presentar ya a nuestro invitado, que es realmente lo importante de toda esta presentación, o por lo menos lo que va a contar va a ser pero muy, muy importante, hay una cuestión muy interesante para mí, que fue que las ofertas que provenían de la política, con muchos matices, ¿no?, y que representaban el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente Justicialista para la Victoria, tuvieron la adhesión del 60 o 70% del electorado, si le sumamos las otras expresiones como por ejemplo la izquierda y el Frente Renovador. Y que una oferta electoral que se presentaba como la recuperación de los años 90, el ajuste, más conservadora, con alianzas difíciles de entender a último momento también, si bien tuvo un fuerte apoyo para el candidato del CEL, también es cierto que hay que mirar, por lo menos para mí, la mitad del vaso lleno, que también hubo un fuerte apoyo a la política, o a expresiones que tienen más que ver con la política, con un recorrido de militancia, con un recorrido de gestión, como lo expresaban Lifchit y Omar Perotti en este sentido. Así que bueno, que estas son las primeras consideraciones que podemos hacer, pero después de una semana, de aquel 14 de junio pasado, el domingo pasado, todavía estamos sin saber oficialmente quién ganó las elecciones. Hay una tendencia muy fuerte, que es que Miguel Lifchit aparentemente sería el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, y justamente para hablar de este tema está Joaquín Blanco, que es apoderado del Frente Progresista Cívico y Social, además es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Bienvenido, Joaquín, gracias por haber venido. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por la invitación. Estos días, estas semanas te hemos visto, por lo menos yo, oficiando una suerte de vocería, esto lo digo en el mejor de los términos, a la salida del tribunal, dando cuenta a los medios de comunicación cómo venía desarrollándose el escrutinio. ¿Qué podemos decir en una semana, Joaquín? Bueno, que estamos muy contentos y muy satisfechos, ¿no? Realmente fue una elección muy pareja, fue una elección atípica en la historia institucional santafesina, nunca se dio un resultado tan estrecho entre tres fuerzas políticas, pero que las instituciones de Santa Fe están fuertes, que realmente tenemos un sistema electoral que es ejemplo en el país. Nosotros arrancamos con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir candidatos, superando la nefasta ley de lemas. Después le sumamos la boleta única para evitar la boleta sábana, en el cual realmente desconocidos de la política iban colgados atrás de un candidato conocido y de esa forma se elegían los cargos en la provincia. Salimos del papel y pasamos a la boleta única y le sumamos en los últimos años la publicidad gratuita. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier candidato de cualquier partido, tenga los recursos que tenga, tiene la misma posibilidad para hacer propaganda y para difundir sus ideas y sus candidatos en todo el territorio provincial. Entonces, este sistema, que realmente no se da en otra provincia, también tenemos un sistema fuerte del procesamiento de los datos la noche de las elecciones, lo que fue un escrutinio provisorio que nosotros entendemos que fue muy bueno.
Se escrutaron el 95,5% de las mesas el domingo pasado a la noche. Realmente fue un escrutinio, digo, para que la gente compare. En esa misma noche en Río Negro se escrutó no más del 92% de las mesas, y en las elecciones nacionales del 2011 se escrutó no más del 91% de las mesas a nivel nacional ese domingo de las elecciones. En Santa Fe llegamos al 95,5% y quedaron 350 mesas en las cuales no se cargaron por una cuestión de precaución, que eran telegramas en los cuales había alguna duda en la confección, dudas porque estaban mal escritos, porque no se entendía un número, y ante esa duda el tribunal dijo, no los cargamos y estos son los telegramas que no cargamos. Pero todas las urnas estuvieron en Santa Fe, en el tribunal ese domingo a la noche, ese lunes a la madrugada, resguardadas por Gendarmería Nacional, y aparte, Héctor, todos los partidos políticos, y vos bien lo dijiste al principio, las tres fuerzas principales, sabíamos que iba a ser una elección muy reñida de antemano, y las tres fuerzas nos esmeramos en el proceso de fiscalización del domingo de las elecciones. Con lo cual, nosotros el domingo, el Frente Progresista, teníamos sumadas las 7.600 mesas con las planillas de nuestros fiscales y corroboramos lo que dijimos el domingo a la noche, que nuestras mesas testigos, que el escrutinio provisorio y que la suma de nuestros planillas de nuestros fiscales daba Miguel Lifchit por un margen pequeño, es cierto, pero por un margen incuestionable, que Miguel Lifchit va a ser el próximo gobernador de todos los santafesinos. Respecto a lo de las mesas testigos, también aclaremos, Joaquín, que en la oportunidad de las PASO, el ministro Rubén Galassi anunció públicamente en una rueda de prensa un resultado que después fue al revés, fue adverso, digamos. El socialismo no había ganado en las mesas testigos, que suele auditar cada vez que hay un escrutinio o una elección. Y por cierto, a muchos de nosotros, los que estamos, digamos, ciertamente, o tratamos de estar informados en relación a este tema, nos parecía como que era medio audaz, por lo menos, informar o darse como ganador a partir de la información que surgía de las mesas testigos. Pero aquí hay que decir también, más allá de esta salvedad, por lo menos para mí, que el escrutinio, las elecciones generales fueron mucho más prolijas también. Exacto. En términos de ajustar la clavija, entre otras cosas por lo que decías vos. Los fiscales estaban muy interesados en que no haya ningún error también. Exacto. Los fiscales de los partidos políticos. ¿Qué pasó en 50 días, en realidad, entre una y otra? ¿Qué se ajustó y por qué crees que, me parece que vamos a coincidir, es una locura, por lo menos es una locura hablar de fraude? No, porque realmente de fraude se ha hablado en los medios de comunicación el día lunes y martes. Algunos dirigentes que realmente entiendo que por no poder digerir políticamente lo que la ciudadanía emitió con su voluntad popular el domingo a la noche, quisieron buscar generar un escenario de incertidumbre institucional en la provincia de Santa Fe y que tenía mucho más que ver con las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del próximo domingo o con el cierre de listas de ayer para las elecciones nacionales que con un interés legítimo y real de querer conocer al próximo gobernador de los santafesinos. Digamos, ninguno de los partidos políticos sabíamos cuál era el escenario previamente al domingo. Sabíamos que era una situación de paridad, pero que el resultado podía estar muy ajustado para cualquiera de las tres fuerzas políticas. Se votó el domingo, hubo una tendencia clara que nos marcó el escrutinio provisorio y las planillas de los fiscales de los tres partidos políticos nos demostraban que ese resultado en el escrutinio definitivo que arrancó el miércoles pasado se iba a corroborar. Y ya llevamos miércoles, jueves, viernes y sábado de escrutinio definitivo. Hemos escrutado 5.500 mesas de las 7.600. Nos quedan 2.000 para terminar entre lunes y martes de esta semana. Y en las 5.500 mesas no hubo ninguna sorpresa. El resultado fue exactamente igual como estaba previsto en las planillas de los fiscales. Con lo cual, digo, el escenario de fraude realmente fue una instalación mediática de poca monta, que duró pocas horas y que realmente no pudieron sostenerla con ninguna denuncia concreta. Disculpame, Joaquín, vamos a una breve pausa aquí en Zona Crítica, nos quedamos hasta las 0 horas, corregimos algunos problemitas técnicos y seguimos hablando con vos de lo que dejó a una semana de las elecciones generales, cómo sigue la situación en Santa Fe. Seguimos hablando con Joaquín Blanco, que es el apoderado del Frente Progresista Cívico y Social y además es funcionario de la provincia de Santa Fe. Lo que dejó las elecciones, lo que está dejando, ¿no?, el proceso de elecciones generales del domingo pasado, hace una semana, parece que todo esto pasó hace miles de años. Estamos hablando de la historia universal misma, pero hace nada que pasó esto, hace una semana.
La última pregunta que te hago, Joaquín, tiene que ver con que no hay acuerdos de la política en general para evitar tanto cirujeo en los medios de comunicación. Digamos, no, pareciera ser que algunas expresiones, insisto con este término, muy cirujas, que escuchamos, que vimos, de dirigentes que si pierden las elecciones van a perder por muy poquitos votos, y que tiene la representación grande de mucha gente, además de muchos electores. Pareciera ser que no hay nada que envidiar a lo que habitualmente condenamos, que viene una tribuna de un partido de fútbol, o que viene tal vez del más bajo fondo. ¿Por qué no hay acuerdo? Bueno, no lo digo por el frente, por el caso de ustedes, que no lo hemos escuchado, pero ¿por qué no hay un acuerdo general para evitar todo esto? Porque bueno, además el que gana termina muy dañado en términos de legitimidad, o por lo menos en la opinión pública durante un tiempo. Bueno, porque hay una enorme irresponsabilidad, ¿no?, de algunos actores políticos, digo, sin eufemismo, ¿no? Yo creo que la candidatura tanto de Miguel del Cel como de Jorge Boazo por parte del PRO fue una candidatura muy compleja para la política santafesina, ¿no? Porque realmente fue una candidatura en la cual no solamente costó encontrar ideas concretas, propuestas, discutir de políticas, sino que abusaron de lugares comunes donde instalar la idea del miedo o de un discurso demagógico, a lugares comunes, eslogans, en los cuales realmente pusieron condiciones en el debate de los gobernadores sobre qué temas hablar y de qué forma dar ese debate. Entonces realmente creo que fue en un escenario institucional santafesino que creo que es diferente, que creo que es un escenario de una provincia madura, de una provincia con mucha historia, donde hay dirigentes muy importantes y donde hemos tenido acuerdos entre partidos que se vieron reflejados en la legislatura, muy importantes. Me parece que las candidaturas del PRO no estuvieron a la altura de las circunstancias, y no solamente durante la campaña, sino en los días posteriores. Tuvieron declaraciones, para decirlo levemente, muy desafortunadas y que dañan enormemente a las instituciones en Santa Fe. Pero bueno, yo quiero decir que el Frente Progresista está en un gran momento, ¿no? Creo que hemos hecho una elección extraordinaria. Si comparamos, yo digo, si comparamos lo que fue el proceso de las PASO con respecto a las elecciones generales, el crecimiento del Frente fue súper interesante. Había toda una especulación, ¿cuántas veces lo escuchamos hacia dónde iban los votos de Barletta? Que teóricamente los votos del radicalismo, los votos que había cosechado Barletta no iban a estar dentro del Frente. No se fue un solo voto fuera del Frente, todos estuvieron contenidos y expresados en una representación política como fue la de Miguel Lifchit y Carlos Facendini. Pero aparte de eso, digamos, hemos dado un paso muy importante con un candidato que era la primera vez que hacía una elección provincial, ¿no? Miguel Lifchit, su primer candidatura a nivel provincial fue el día de las PASO, y su segunda elección provincial fue en las generales. Y competíamos contra candidatos mucho más instalados, con Omar Perotti, que había tenido varias candidaturas provinciales, con el propio Miguel del Cel, que había tenido 5 o 6 elecciones previamente, donde se había presentado. Con lo cual, digo, la elección del Frente Progresista refleja que somos un verdadero frente de gobierno, no somos una coalición de partidos, somos un frente que gobierna, y que tenemos no solamente un gobierno provincial, sino que tenemos senadores, diputados, intendentes, presidentes comunales, que le da a nuestra fuerza política un enorme poder territorial que hace que esta provincia, por más de que ganemos por un margen muy pequeño, nos garantiza gobernabilidad, institucionalidad, densidad política, que se ven reflejados concretamente en los 750.000 votos que el gobernador Bonfatti, una elección histórica, hizo en la categoría de diputados, y que realmente le da al Frente Progresista una densidad política suficiente como para que los próximos 4 años transitarlos de la mejor manera posible. Me quedan 2 preguntas para hacerte. Una, Dale. tiene una respuesta muy breve, que es cuándo se va a conocer el escrutinio definitivo de las generales, y se va a conocer quién ganó. Para nosotros, con esta progresión de mesas escrutadas, el día martes, a más tardar, ya deberíamos tener finalizado el escrutinio definitivo. El tribunal se puede tomar unas 24 horas para terminar de procesar los datos y publicarlos formalmente, pero digamos entre martes y miércoles ya se finaliza, que es un escrutinio definitivo absolutamente normal en tiempos. Y la segunda es, tal vez esta tenga una extensión un poquito más larga, o no, hay que cambiar, modificar, hay que rever, dar una vuelta de rosca a la actual ley de boleta única.
Yo creo no hay que hacer más parches al sistema electoral santafesino. Digo, todos los parches traen problemas, porque la cuestión de fondo es la reforma constitucional en Santa Fe, que es una tarea innegable para cualquier santafesino que esté ocupando un cargo institucional. Se da cuenta que no podemos, en la provincia de la Constitución, de una Constitución de hace 50 años atrás. Digo, y voy a hablar un caso muy concreto que yo podría ser un beneficiado directo. Yo fui en la lista acompañando la candidatura de Antonio Bonfatti, soy diputado provincial electo. La categoría de diputado provincial, el que gana por un solo voto, se lleva 28 votos de forma automática, se lleva 28 diputados de forma automática, teniendo una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Esto realmente en el siglo XXI es uno de los temas a resolver. Otro de los temas a resolver que podemos plantear una reforma constitucional es tener un instituto autárquico, para tener un instituto electoral autárquico que sea independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Poder Judicial y que sea el verdadero organismo que dé garantías y transparencia a los procesos electorales. Y tantas otras cosas que se deberían plantear en cara de un proceso electoral, pero en el marco de una reforma institucional y una reforma constitucional que nos permita repensar el todo. No solamente los derechos concretos que afectan y benefician a la gente, sino fundamentalmente mejorar, democratizar y modernizar las instituciones santafesinas. Muchas gracias, Joaquín, por la visita. Gracias, doctor. Joaquín Blanco es apoderado del Frente Progresista Cívico y Social, es además funcionario dentro del Ministerio de Desarrollo Social y, como lo acaba de decir, lo había obviado yo, es diputado provincial electo en esa gran elección que hizo Antonio Bonfatti en la provincia de Santa Fe como candidato a diputado provincial.